Cordial saludo, queridos amigos de Evaluación y Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos. Yo soy Julián Martínez y realicé una investigación detallada acerca del análisis predictivo o mantenimiento predictivo basado en el análisis de aceite. Bien, es una técnica muy conocida que se utiliza para saber el estado en el cual se encuentra el aceite del motor con sus propiedades físico-químicas y así determinar a la vez impurezas, mezclas con combustible y también desgaste de los elementos del motor como el cárter, como los pistones, etc. Vamos a ver esto más adelante. Bien, vamos a mirar un poco acerca del aceite o del aceite lubricante para el motor. ¿Cómo se clasifican los aceites para motor? Tenemos clasificación según norma API, en donde la primera letra consta de dos letras, ¿sí? La primera letra hace referencia al tipo de combustible del motor, S para motores de gasolina y C para motores diésel. Y la segunda letra determina la calidad del aceite. Por ejemplo, vemos aquí un tipo de aceite API SN o CF. Quiere decir que sirve para gasolina y para diésel y tiene pues una buena calidad, N y F. Bueno, vamos a seguir. Mediante grado de viscosidad SAE. Aquí estamos viendo también SAE. Los números con bajo índice, o sea, los números bajos en esta clasificación, quieren decir que tienen baja viscosidad. Se pueden encontrar clasificados así. Monogrados, quiere decir que trabajan en un rango pequeño de temperatura, y multigrado. Los más comunes, los SAE W, o los SAE 5, bueno, así como están acá. En este ejemplo tenemos un 15W40. W quiere decir que puede trabajar a temperaturas bajo cero, sin perder las condiciones de viscosidad. Un 15W40 de winter, de invierno. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un producto de aceite para motor. En el análisis de aceite vamos a estudiar las siguientes características. Como primera y como más importante, la viscosidad del aceite, ya que en el paso del tiempo el aceite va perdiendo viscosidad y esto es un indicador para el cambio. Tiene que estar en un rango de 12 a 18 centistock a una temperatura de 100 grados Celsius. Los insolubles. Se mide la cantidad de elementos producidos por la combustión como hollín y lodos. El TBN, que es la característica del aceite de neutralizar los productos ácidos de la combustión. El agua, que en condiciones normales no debe haber agua. Dilución por combustible, es decir, qué tan volátil es el aceite, ¿sí? Porque se mezcla con combustible por accidente y cosas, pues el aceite circula por el motor, por unos orificios y se presiona con una bomba, se hace circular, entonces puede contaminarse. Oxidación, reacción del aceite con oxígeno, genera los lodos y aumenta la viscosidad. Y también el otro parámetro más importante, que son metales de desgaste, y que esta parte es uno de los éxitos del análisis de aceite, que es para ver cómo están desgastados los elementos que componen al motor. Bien, tenemos la aplicación a un motor CAT 6.6 Acer TM. El motor tiene las siguientes características: lubricación por circulación, potencia bruta 111 kilovatios, es bastante grande. El diámetro del pistón 105 milímetros, la carrera 127 milímetros. El diámetro del pistón es, pues, eso es un cilindro, ¿no? Entonces el diámetro del pistón y la carrera conforman el volumen de la cilindrada, que es de 6.6 litros. Bien, vamos a revisar acá. Pistones. Tenemos 6 pistones en línea, ¿sí? Y una relación de compresión de 16:2 a 1. La relación de compresión en el ciclo diésel, no lo tengo acá, pero bueno, hay una compresión en donde se genera potencia, ¿sí? Entonces, esa relación de compresión, según esta tabla de que me la hace en Helivolts, para motores diésel, muestra, primero que todo, la curva de relación de compresión para el ciclo Otto, que es el ideal, y aquí vamos a mirar 16.2, está por acá nuestro motor, puede llegar a estas eficiencias, ¿sí? Bien, vamos a seguir. El aceite con el que funciona nuestro motor es un SAE 15W40 de calidad CI 4, ¿sí? CI de diésel y el número de la calidad de viscosidad del aceite. Y para realizar las pruebas del motor, esto se hizo durante 44 días a carga nominal,
y se toma una muestra cada 250 horas, aprovechando pues que se hacía mantenimiento preventivo. Había que tener mucho cuidado para tomar las muestras, ya que hay presencia de polvo y entonces eso puede contaminar la muestra. Bueno, para tomar las muestras y para el análisis hay unas normas para cualquier laboratorio. Todos los laboratorios están regidos por normas, en este caso la ASTM y la NBE 751. Se tomaba una muestra de 100 mililitros de aceite y para ello utilizó un kit de muestreo de aceite. Y bueno, vamos a realizar unas gráficas y unas comparaciones con unas tablas maestras que nos dan los fabricantes. Tenemos aquí una tabla para ver una de las características más importantes, como es la relación de los metales en el aceite, que nos va a decir que, por ejemplo, si encontramos hierro en el aceite, quiere decir que hay una falla en el cigüeñal, en la camisa, en el árbol de levas, en taques y guías de válvulas. Si encontramos plomo, puede haber problemas en cojinetes de biela y del cigüeñal. Si encontramos, por ejemplo, aluminio en los pistones y en el intercooler, y pues suciedad. Y si es silicio, quiere decir que hay contaminación, ¿sí? Por ejemplo, si hay agua, quiere decir que se escapó el agua de refrigeración y entró el aceite. Hollín, hollín es una presencia o es una idea que nos dice que hay combustión incompleta, o sea, es decir, que se está desperdiciando combustible en la explosión, en el proceso. En la viscosidad vamos a mirar que hay reducción o aumento, ¿sí? Y esto me dice, si hay reducción, quiere decir que hay dilución de combustible. Es decir, que el combustible está entrando y me está volviendo el líquido, el aceite menos viscoso. Y si hay aumento, quiere decir que se está oxidando, que está entrando partículas de hollín. Bueno, vamos a seguir. Esta es una tabla maestra suministrada por CAT. Aquí encontramos, por ejemplo, el indicador de salud, donde está la viscosidad, el TBN, la oxidación, hasta el zinc, que son aditivos para el aceite. Bien, contaminantes, esto es lo que entra por contaminación, y el desgaste. Aquí me dice el porcentaje de partículas por millón o sulfatación absoluta por centímetro, ¿sí? La sulfatación es un proceso como de corrosión bastante agresivo. Entonces aquí hay unas tablas o unas características que me dicen en qué momento debe estar en alerta. Por ejemplo, viscosidad, tengo permiso de manejar viscosidad. La primera alerta se me genera en un rango de 12.4 centistocks a 16.5 centistocks. Y aquí es cuando ya perdió toda su viscosidad, cuando manejo rangos. Por ejemplo, aquí ya 20 es muy viscoso y menor que 10 es... o sea, no es nada viscoso, ¿sí? Estamos en problemas. Bueno, bien, por ejemplo, aquí el hierro, las ppm permitidas, menor que 15, ¿sí? Hay que trabajar por debajo de este rango. Así que vamos a mirar cuánto dio nuestro análisis. Entonces, la salud del motor y lubricante. Bien, aquí está la curva que trazamos hasta 5.123 horas de trabajo con la viscosidad del aceite 15W40. Tuvimos que una viscosidad mínima de 12.9 centistocks en las 4.599 horas de trabajo, es decir, aquí hubo algo, hay una presencia de combustible, algo sucedió, y un máximo de viscosidad de 13.9 centistocks a las 3.152 horas acá. Sí, entonces hay que hacer un análisis. Bueno, sin embargo, si observamos, estamos en el rango. El mínimo, que fue de 12.9, aquí estábamos en alerta amarilla, ¿no? Según el artículo que realizó este trabajo, no presentaba pues como una alerta considerable en cuanto a la viscosidad. Los aditivos, se veía que no había variación considerable en la presencia de aditivos, excepto en el calcio. Pues que los aditivos estaban haciendo su trabajo y no había pues como una contaminación por aditivos, como un exceso de aditivo, ¿no? Bien, bueno, contaminación como tal. Vamos a mirar el sílice, que es el componente que más se filtra al aceite, ¿sí? Que viene del ambiente de trabajo donde está la máquina excavadora. Entonces, veamos aquí, muy importante. Los estudiosos de este artículo mostraron que el nivel de sílice se había incrementado acá. Aquí tenemos un nivel de sílice
de 3 ppm a las 3555 horas. Entonces ellos, en base a eso, tomaron la decisión de limpiar los filtros con aire comprimido. Es decir, ya hicieron una prevención. ¿Sí? Vamos a mirar cuánto es el nivel de sílice aceptado. Sílice aquí en contaminantes 14.5. Bueno, incluso estaban por debajo, sin embargo, realizando este análisis, tomaron la decisión de hacer este limpiado de filtros y actuar. Así que se ve una curva descendiente en las ppm o partículas por millón de sílice en el aceite. Es la contaminación general. Tenemos primero aquí una sulfatación. Vemos que cuando incrementó el nivel de sílice, también incrementaron relativamente el hollín y no mentiras. Cuando disminuyó el nivel de sílice, empezó a bajar el nivel de hollín y el nivel de nitración comenzó a subir. ¿Sí? Entonces también hay algunas cosas para analizar ahí. Y bueno, vamos a la contaminación por combustible. Aquí es donde está la relación. No era con el sílice, sino con el combustible. Observemos. Combustible es esta curva de acá. Resulta que no había ninguna presencia de combustible con el aceite. ¿Sí? En las 4599 horas hay una subida repentina, podríamos llamarla, o exabrupta, que me causa también relacionadamente una subida en el material particulado de hollín y en la sulfatación presente en el aceite. Por eso veo aquí este incremento. Bueno, así que también hay como un análisis que hacer ahí, una predicción que se puede realizar y una fuerte manera de entrar a trabajar. Ahora lo más importante, vamos a ver las partículas de desgaste. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar lo máximo. Fx, que es 15, me indica en dónde entra una alerta. Vamos a mirar nuestra tabla maestra. Me dice que el hierro permitido hasta 15. Y el hierro hace referencia a que el elemento de falla es cigüeñal, camisa, árbol de levas, taqués y guías de válvulas. ¿Sí? Entonces, vemos que alcanzó a tocar ese punto. Así que en las 3555 horas que observemos, fue el punto en el que hubo una contaminación o un punto alto en la contaminación por sílice. También se presentó un alto desgaste o hubo un alto desgaste de hierro en el sistema. Es decir, los cilindros sufrieron, las válvulas sufrieron en ese instante. Sin embargo, al recuperarse de nuevo al hacer limpiado de filtros y al recuperarse de nuevo el sistema, esto cae considerablemente. Es decir, hay una relación entre el cuidado del filtro y el material de desgaste del sistema, del motor como tal. El cobre, el aluminio, el plomo y el estanio se mantienen, digamos, constantes. También hay una subida del nivel de plomo. ¿Qué quiere decir esto? Plomo. Plomo mayor a 1,32. Vamos a ver en cuánto estaba el plomo. El plomo alcanzó a subir considerablemente, pero disminuyó. También al tiempo de cuando se presentó la contaminación. ¿Sí? A pesar de que la contaminación por sílice no presentaba alerta, ya me estaba causando problemas. ¿Sí? La contaminación por silicio era de 14.5 y teníamos una contaminación por silicio de 3 ppm. Entonces vemos que en realidad estaba afectando nuestros componentes. El plomo indica un problema en los cojinetes de biela y del cigüeñal. Sin embargo, al realizar la limpieza del filtro, algo tan sencillo, con aire comprimido, se recuperaron los niveles. ¿Sí? Bien, entonces más o menos, aproximadamente esto fue lo que pude recaudar en un artículo bastante importante. Tenía una buena cantidad de citaciones de Google académico. Bueno, muchas gracias compañeros, espero haya sido de su agrado y que estén muy bien.